dividir en dos partes el tema de hoy es, la primera es, vamos a ver la conexión entre Daniel 2 y 7, ya para ver si son paralelos realmente, ¿no? Recuerda, hemos visto hasta ahora Daniel 2, hicimos un taller aquí en una vigilia donde estuvimos explorando la similitud de Daniel 2 con Daniel 7, ¿recuerdan? ¿Con qué propósito? Determinar si esa profecía es paralela con Daniel 2. Recordemos que Daniel 2, ya la vimos bastantico más o menos, es una profecía que va desde el tiempo de Daniel, ¿hasta cuándo? Hasta el regreso del Señor, hasta el establecimiento del reino de Dios. Entonces, lo que vamos a ver es si Daniel 7 es una profecía independiente de Daniel 2 o es una profecía correspondiente o paralela con Daniel. Entonces, ya nosotros vimos eso, ustedes han estado leyendo, los que han hecho la tarea o el ejercicio. Yo lo he sintetizado en 5 puntos. El primero, ambas profecías corresponden con un sueño, visión, que tiene una interpretación. ¿Qué es lo que cambia? El sujeto. ¿Quién es el que sueña? En Daniel 2 sueña el rey. En Daniel 7 sueña Daniel. Pero tiene la misma estructura. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la palabra que se usa para sueño y para visión en Daniel 2 es la misma que aparece para sueño y para visión en Daniel 7. ¿Sí me van a entender? En su idioma original, en ese caso, ¿se acuerdan en qué idioma estaba escrito Daniel 2 y Daniel 7? ¿En qué idioma? Arameo. Esa sección fue escrita en arameo. Del versículo 4 de Daniel 2 en adelante hasta el final del capítulo 7 se escribió en arameo todo. Entonces, las palabras son equivalentes, lo que le da una correspondencia textual. Entonces, eso primero. Segundo, ambas visiones constan de 4 partes principales. Daniel 2, 4 partes, Daniel 7, 4 partes. ¿Ok? Ambas, escuchen bien, son interpretadas como una secuencia de reinos consecutivos a través de la historia. En ambas la interpretación dice que son reinos, y son reinos consecutivos. Recuerden esa palabra que usamos, que es consecutivo. Quiere decir que viene una después de otra, pero sin interrupción. Cuarto, hay una correspondencia precisa, especialmente en el reino número 4. El cuarto reino, que es el que más se describe, es correspondiente exactamente con el cuarto reino de Daniel 2. No se me distraigan. Y quinto, ambas profecías, o ambas secuencias proféticas más bien, porque es una sola profecía realmente, concluye con el establecimiento del reino eterno de Dios. Esto también es una correspondencia textual. ¿Listo? Este es el término clave aquí que ustedes deben saber. Es una correspondencia textual. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchen esto que voy a decir. No se trata de que las profecías se parezcan solamente. Hay 4 reinos, se parece que este también tiene 4 reinos. No. Es que hay palabras en la secuencia profética que se repiten. ¿Ok? ¿Me van a entender? Eso es textual, o sea, está en el texto bíblico. Esto no es tan complicado. ¿Qué quiere decir? Que yo leo aquí Daniel 2 y veo la palabra eterno, por ejemplo, donde dice reino eterno, eterno, y miro Daniel 7 para ver si la misma palabra aparece ahí, cuando habla del reino eterno. Ah, dice reino eterno y es la misma palabra, quiere decir que es el mismo evento. ¿Ya? Si dijera, por ejemplo, reino eterno, aquí en Daniel 2, y aquí dice reino perdurable, si en el idioma original no fue la misma palabra, ya habría la posibilidad de que no fuera el mismo evento. O sea, cuando hay correspondencia textual, se confirma el paralelismo. Ahora, lo que esto nos muestra, si esto es así, si Daniel 2 y Daniel 7 son correspondientes, son equivalentes, lo que tenemos aquí entonces es que la cabeza de oro de la estatua, que ya vimos que el mismo Daniel interpretó que es Nabucodonosor o Babilonia, ya lo vimos, corresponde ¿con qué? Con el león del capítulo 7. Es el mismo reino usando 2 símbolos. Siguiendo la idea, el
los brazos y el pecho de plata, que vimos que es otro reino que venía después de Babilonia, no hemos visto todavía el nombre, no lo hemos visto, recuerden, estamos avanzando para verlo después, se corresponde con el oso aquí en el capítulo 7. El vientre y los muslos de bronce, que es el tercer reino de la secuencia, se corresponde con el leopardo. Los pies de hierro, las piernas de hierro, que es el cuarto reino, fuerte y destructivo, que es el que más le dedica tiempo Daniel 2 a describir, se corresponde con la bestia o el dragón del capítulo 7 y el reino de los pies de hierro y barro, que es el que sigue de esto de aquí, que es el mismo que sigue, que se transforma, como ya lo vimos. Ahora en el capítulo 7 de Daniel, si leyeron el capítulo, se dan cuenta que aparece un cuerno pequeño que sale de la cabeza de esta bestia de aquí, ¿verdad? O sea, este último, los pies de barro y hierro, ¿se corresponde con qué? Pues paralelo con el cuerno pequeño. O sea, el cuerno pequeño es otro símbolo para referirse al reino correspondiente a los pies de hierro y de barro de la imagen. ¿Listo? ¿Me van siguiendo? Esto es facilísimo porque son imágenes muy concretas y muy sencillas. Y aquí la piedra se corresponde con el reino de Dios. Ahora, listo, miren esto que vamos a ver. Ya vimos el primer punto y es que son equivalentes, son correspondientes, listo. Ahora vamos a ver cuál es el mensaje clave de Daniel 7 y qué es lo que Daniel 7 le añade a la profecía. Porque si no añadiera nada, vamos a decirlo así, ¿qué gracia tendría? Si dijera lo mismo, Daniel 7 le agrega a varios temas, pero tiene un tema principal. En Daniel capítulo 7 aparece una secuencia que es claramente identificable. Saquen sus Biblias, una secuencia. Y esa secuencia se repite 3 veces en todo el capítulo. Y un paralelismo de 3 veces, pero es una misma secuencia de 3, 3 y 3, vamos a decirlo así. Ahora, aquí está, yo no creo que alcancen a leer de aquí, pero saquen sus Biblias o sus celulares para que lean Daniel capítulo 7, del versículo 8 al versículo 14. Esta es la primera secuencia de 3. Si ustedes logran identificar claramente esto, para ustedes es fácil mostrarle a cualquier persona el mensaje de Daniel capítulo 7. Miren acá que yo he dividido en 3 partes el texto, del 8 al 14. Lo que vamos a ver es a qué se refiere esta primera parte, a qué se refiere esta y a qué se refiere esta. No voy a decirle hasta que ustedes lo mismo lo identifiquen, ¿ok? ¿Vamos a entender? Entonces leemos. Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿De quién está hablando este pedazo que hemos leído aquí? Este versículo, ¿de quién habla? Habla del cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados los cuernos primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Está hablando de quién? Del cuerno pequeño. ¿Ok? Este versículo se concentra en el cuerno pequeño. Los muchachos que están aquí, los jóvenes, que de pronto están un poco más desconectados de estas cosas, estamos hablando de símbolos, ¿recuerdan? Imágenes simbólicas que representan algo. El cuerno pequeño, ya vimos ahorita que es correspondiente con los pies de hierro y barro. Leamos la sección que va del versículo 9 al 12. Dice así. Ahora, van a identificar de qué está hablando esto. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De qué va hablando eso? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Ese lenguaje de qué? Es un lenguaje de juicio, dice, miren. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ahora, ok, aquí hay un punto importante. Dice tronos. Generalmente cuando pensamos en tronos, ¿en qué pensamos? En reyes. Pero ¿saben una cosa? Y esto se lo voy a mostrar después. Y esto mucha gente no lo sabe. Y es que en la Biblia, la función principal del rey y del trono era juzgar. O sea, no era reinar, sino juzgar. Cuando el pueblo le pidió rey a Samuel, él le dijo,
dándose un rey que nos juzgue. Y esa es una constante en la Biblia. Entonces aquí dice tronos, pero después sigue diciendo, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como blanca nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y después dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros, ¿qué dice aquí? El juez, no dice el rey. Miren que no dice el rey, hay tronos, pero dice el juez. Entonces, la función principal del rey en la Biblia, bíblicamente hablando, es juzgar. Entonces, ¿cuál es el lenguaje aquí? ¿Un lenguaje de qué? De juicio. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Miren que este versículo se conecta con el anterior. Dice que en el cielo, en las nubes del cielo, viniendo como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Está ocurriendo en el cielo esta escena. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. ¿De qué está hablando eso? Dice aquí, su dominio es dominio eterno y su reino uno que nunca será destruido. ¿Con qué paralelo con Daniel 2 tiene este lenguaje, este versículo? ¿Con qué? Con el reino eterno de Dios. Así que esto de aquí, esta última parte, está hablando más específicamente, los versículos se extrapolan, ¿no? Pero está hablando más específicamente de qué? Del establecimiento del reino de Dios. Así que lo que vemos aquí es lo siguiente. Esta primera sección encontramos una secuencia de 3 cosas. La primera parte habla sobre el cuerno pequeño. La segunda, de un juicio en el cielo. La tercera, habla del establecimiento del reino de Dios. Ahora, nosotros tenemos que ser muy honestos cuando estudiamos la Biblia, porque a veces intentamos, sin suficiente base bíblica, hacer que la gente crea una cosa, porque nosotros la creemos ya, pero no porque esté en el texto bíblico. La pregunta es, ¿está en el texto bíblico eso sí o no? ¿Estos versículos hablan del cuerno pequeño, sí o no? La segunda sección, ¿habla que hay un juicio en el cielo, sí o no? O un juicio por lo menos. Lo menciona, dice juicio, el juez se sentó, los libros fueron abiertos, ¿verdad? Hay tronos, hay una escena de juicio. Y la tercera habla del reino de Dios, del establecimiento. Por lo menos leamos el versículo 14. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones en lengua le sirvieran. Su dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Está hablando del establecimiento del reino de Dios. Quiero preguntar, ¿alguien no ha entendido todavía no ha visto la secuencia? No, es normal si no la ha visto. Si nunca ha hecho este ejercicio, de pronto le cuesta. ¿Qué hay que hacer? Repasemos hasta que podamos ver con claridad la secuencia. Ahora, yo dije que esa secuencia se repite 3 veces. El punto interesante de Daniel es que esto que hemos visto es enfático. ¿Qué quiere decir? Por supuesto que se repite y se repite 3 veces. Generalmente cuando la Biblia se repite una cosa 3 veces, quiere decir que hay un énfasis importante en eso. Entonces, esta misma secuencia se repite 3 veces en Daniel. Versículo 21 y 22 dice, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿De quién está hablando? De un cuerno, ¿verdad? Porque dice, vi que este cuerno. Ok, si ustedes leen como el contexto, lo que pasa es que no lo puedo poner ahí, dice que ese es el cuerno que sale de la cabeza de la bestia, o sea, es el cuerno pequeño. Y ahí dice que es un cuerno que sale después de los otros 10 y es pequeño. Ahora, la segunda parte. Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo. ¿De qué está hablando? ¿De juicio dónde? ¿Dónde está el anciano de días? ¿Quién es el anciano de días? Es Dios el Padre, ¿verdad? Y él vive en el cielo o en la tierra. Por lo tanto, este juicio ocurre ¿dónde? En el cielo. Juicio en el cielo. Y acá abajo dice, la última parte del versículo 22, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Está hablando de qué? ¿De qué? Del establecimiento del reino de Dios. Establecimiento del reino de Dios. Y esta secuencia es cronológica, o sea, esto ocurre primero, esto ocurre, si leemos los textos bien, esto ocurre después, pero simultáneamente. ¿Ok? En algún momento es simultáneo el juicio con el cuerno pequeño. Por ejemplo, en el capítulo, lo que leímos ahorita, si ustedes leen los versículos que nos faltó leer, ahí dice que mientras ocurre el juicio,
el cuerno pequeño está actuando. ¿Me hago entender? Entonces el juicio viene después, en cierto momento, pero también simultáneamente. Listo. Entonces aquí tenemos la misma secuencia. ¿Cuál es la secuencia? A ver, ¿quién se acuerda? Cuerno pequeño. ¿Qué más? Juicio en el cielo. Diga juicio en el cielo. Es importante decir porque el juicio ocurre en el cielo. ¿Y qué más? Y establecimiento del reino de Dios. Ahí se me olvidó poner la palabra establecimiento. Listo. Preguntas. ¿Preparados para la tercera secuencia? Esta es la tercera secuencia. Los versículos 25 al 27. Dice así. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los altos del Altísimo quebrantará. Hay que leer el versículo anterior, el 24. Y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo sin medio tiempo. ¿De quién está hablando aquí? La respuesta obvia es que si uno busca en el versículo, en el contexto, tiene que darse cuenta que es. Ahora, la última, aquí, 7:26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿De qué está hablando aquí este versículo? ¿De qué cosa? ¿De qué escena? ¿Qué tipo de escena es? Está hablando del juicio, evidentemente, ¿verdad? Entonces tenemos cuerno pequeño, juicio. Ahora leamos el versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios servirán y le obedecerán. Reino eterno. ¿De qué está hablando ahí? Establecimiento del reino. Ahora, entonces lo vemos así. Cuerno pequeño, el juicio en el cielo no se ve, y establecimiento del reino de Dios. Esta secuencia se repite 3 veces en Daniel. Aquí está, en esta vista está la secuencia. Ustedes ahora van a leer el capítulo 7, pero ya en su mente teniendo en cuenta que hay una secuencia que se repite 3 veces ahí. De esos tres elementos de la secuencia que se repiten, cuerno pequeño, juicio en el cielo, establecimiento del reino de Dios, ¿cuál no está en Daniel 2? El juicio es una cosa que añade. Algo que añade también, podemos decir, es el tiempo de la profecía que se menciona ahí, ¿verdad? Tiempo, tiempo y medio tiempo. Pero esencialmente, lo que Daniel 7 añade, agrega a la profecía, lo que esta capa profética añade, que es el juicio. Escuchen bien. Ahora miren esto. Al colocar la imagen otra vez, miren esto aquí. Esta es la secuencia paralela que vimos, Daniel 2 y Daniel 7, ¿verdad? La imagen, las bestias y el cuerno pequeño. Pero ahora, Daniel 7 hizo algo que no estaba en Daniel 2, y si no hubiese sido revelado en este capítulo no lo sabríamos, nadie lo sabría. Y es que en algún momento, lo que dice la profecía aquí, entre la actividad del cuerno pequeño y el establecimiento del reino de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Hemos visto que es un juicio. Daniel 7 muestra que es un juicio, pero no dice cuál es la naturaleza de ese juicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Daniel 7 añade a la secuencia profética un dato fundamental. Y es que justamente antes del regreso de Jesús, pero en el tiempo de la actividad del cuerno pequeño, en algún momento ocurre un juicio en la tierra, en el cielo, en el cielo. ¿Es claro esto o no es claro? Dios hizo esto con plastilina realmente. Una estatua en plastilina de varios colores. Después hizo unos muñequitos y están también en 3D los imprimió, los pintó, y hasta un niño puede ver eso. ¿Alguno ha captado esta profecía así como está, que Daniel 2 y Daniel 7 muestran la historia de los reinos hasta antes de la venida de Jesús, pero que Daniel 7 inserta entonces un evento que es el juicio? Termino con esto y el tiempo se me acabó. Esto le iba a preguntar al principio y se me olvidó. Escuchen bien, ¿cuál es el mensaje más importante que el mundo entero necesita escuchar? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia del tiempo del fin? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el mensaje? Generalmente nosotros nos enfocamos en el regreso de Jesús, pero según la Biblia ese no es el mensaje más importante. Es el mensaje del juicio.
el mensaje que el mundo tiene que conocer, que la Biblia dice en Apocalipsis 14, Daniel, todo Daniel, el foco, Daniel 7 es el centro de Daniel, ahí está concentrado el foco de Daniel, del tema de Daniel, es el tema del juicio. Es el mensaje más importante que el mundo necesita entender y conocer. El detalle es que qué tipo de juicio es, cómo lo presentamos y por qué la gente tiene que saber acerca del juicio. ¿Saben por qué? Porque si Jesús viene y las personas no han sido declaradas justas en un juicio, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Se van a ir con Jesús o se quedan aquí? Se pierden, nos perdemos. Hoy hemos visto lo sencillo que puede ser explicarle, mostrarle, no explicarle, mostrarle a una persona que la Biblia sí enseña sobre un juicio.